A continuación, Cosa Pública. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cosa Pública. Análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública. ¿Cómo están, amigos de Cosa Pública? Es un gusto nuevamente darles la bienvenida a este su espacio para comentar el escenario post-consulta popular. Estamos al tanto de que hubo un impasse alrededor de una solicitud de medidas provisionales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que posteriormente no progresó, particularmente en lo que tiene que ver con una demanda que habían presentado 3 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque a la postre falló la Corte Interamericana en sentido contrario y el tema ha quedado por ahora resuelto. Pero igualmente hay muchas interrogantes alrededor de qué va a pasar en el escenario post-consulta, y justamente para tratar de tener un criterio ilustrado hemos invitado al doctor Mauricio Gándara, quien ha desempeñado importantes funciones públicas, ministro de Estado, ministro de Gobierno, secretario general de la Administración Pública, embajador de Ecuador ante el Reino Unido, entre otros cargos. Aquí naturalmente le damos la más cordial bienvenida, Mauricio. Gracias por estar con nosotros. En primer lugar, ¿cuáles son tus reflexiones básicas alrededor de este nuevo escenario post-consulta, en donde se supone que ya se va a producir una ruptura definitiva y de una vez por todas entre el leninismo y el correísmo, por hablar de esta situación de Alianza País escindida? Sí, cuando tú dices la palabra, gracias Roberto, cuando tú empleas la palabra escindida, entonces hay que ver de qué lado se escindieron más. Bueno, daría la impresión que más hay del lado de Lenin este rato, obviamente. No. La candidatura de Moreno, o sea, el movimiento íntegro, correísta con el candidato Lenin, la Alianza País. Que ganó en abril de 2017, segunda vuelta. Claro, pero que en primera vuelta, donde se refleja el voto duro de cada sector, tuvieron el 39%, les faltaron unas décimas para ganar con el 40%. Entonces, de ese 39%, por el no, Correa ha obtenido 35 en la 1, en la 2, la pregunta 2, y ha obtenido el 36 en la pregunta 3. Pero también hay un voto de rechazo al régimen, ¿no es cierto? Porque siempre hay un estamento de la sociedad que es inconforme, y yo no dudo que si la consulta se hacía antes del final de 2017, el resultado del sí hubiera sido más alto, porque de una manera u otra la popularidad de Lenin ha venido cayendo un poco, ¿no? Claro, pero de todas maneras yo creo que esos funcionarios, toda esa corte que tiene de excorreístas que lo tienen envuelto, ellos no representan más de un 3 o 4%. Y quién sabe si no votaron por la reelección. Lo que pasó en Manabí, por ejemplo, que es un caso bastante sui generis, que se presta a muchas lecturas, ¿no? Claro, pero ese es un caso especial aparte, por lo del terremoto, porque si tú llevabas, y la Asociación de Farmacéuticos llevaba medicinas, por ejemplo, allí no le permitían pasar a entregar, sino que lo ponían en unas funditas de Alianza País y distribuían. Eso fue general. Así que eso. Pero si tú te fijas en Guayaquil, el voto del no es de 40%, pues. Sí, fue alto, relativamente alto, cerca del 40%. Claro, sí. Entonces, primero lo de la escisión. Yo creo que los triunfadores
somos todos nosotros de la primera vuelta. Es correcto el análisis, así es. La sociedad ecuatoriana, la como ecuatoriana conjunto, anticorreísta, que condenaba lo que vio de abuso y lo que ha visto en todo este tiempo de que se han salido a la luz con más fuerza los casos de corrupción, correcto, ¿no es cierto? Entonces, ese es el voto, no es de otra cosa. Por supuesto, pues, Lenin ha establecido un contraste y eso le ha ganado una cierta simpatía. Pero que la fuerza del Partido Unidad del Partido de Alianza País está en manos de Correa, está. Entonces Lenin es el dueño de la directiva. Pero vamos a justamente enfatizar esto del escenario post-consulta. Tú lo decías hace un momento. Parte del problema es que este es un gobierno que está infestado de correístas y finalmente uno no sabe si están ahí de quinta columna o qué juego están desempeñando. Así es, en cada cosa. Mira, en la cuestión que podemos hablar de la cuestión internacional, porque se fue una comisión a gestionar ante la Corte Interamericana estas cuestiones. La resolución estaba mientras ellos estaban llegando al aeropuerto, pues, ¿no es cierto? Así que no se den unos tufos que no los tienen, ¿no es cierto? Claro. Y dos, de los que fueron de asuntos de derechos humanos y de conocimiento de cómo funciona la Corte, no había uno, pues habrán por lo menos, creo que hay un par de abogados, pero con experiencia en eso no había nadie. Pero de todas maneras, en extremis el tema se logró neutralizar, pero sí llama la atención que oportunamente no se haya obrado para neutralizar el pronunciamiento de la Comisión Interamericana en primer término. Pues esto es una resolución que yo la entiendo política, de la OEA, del secretario general, de los propios de la Corte, que no quisieron ponerse en un enfrentamiento con una decisión que es de la ciudadanía, pues, ¿no es cierto? Porque, ¿qué ha hecho la Corte Interamericana? Sí, la Comisión Interamericana. Recibió la denuncia de los 57 diputados destituidos inconstitucionalmente por un tribunal electoral que no tenía ninguna facultad. Hasta ahora no empieza el juicio, pues, claro. Han pasado 10 años. ¿Sí? Claro, pero eso demuestra que el correísmo tiene resortes para moverse a ese nivel, ¿no? Claro, no hay que olvidarse. Y con mucha eficiencia. Claro, no hay que olvidarse que allí metieron su cuña con el presidente Pazmiño de aquí de la Corte Constitucional, claro, el cual era desconocido para el país, creo que lo nombró Gustavo Larrea en esa cuestión. Y no hay que olvidarse que Correa le ha cepillado fuerte a la Corte Interamericana, se fue y le regaló $1 millón de nuestros bolsillos, porque era un hombre muy generoso con el dinero de nuestros bolsillos. Esa fue una decisión política antes de empezar, para no entrar en un conflicto Pero parece también que el correísmo tuvo y contrató un lobbying en Washington para ayudarlo también en esta gestión, y uno se pregunta, y ya lo dijo el propio Lenín Moreno, de que él no sabe de dónde sale toda esa plata. Claro, no, sí sabemos. Yo creo que Lenin también la sabe, ¿no es cierto? Sí. Claro, pero finalmente ahí falló la Cancillería en términos que debió haber neutralizado esta iniciativa antes que esto se convierta en un pronunciamiento formal de la Comisión. De la Comisión. Claro. Les cayó como ducha de agua fría el pronunciamiento de la Comisión. Una comisión maltratada por Correa, pues, desconocida por Correa y por todo el grupo de la ALBA. En repetidas ocasiones, claro, ¿no? De una forma constante. Constante. Y en la alianza que apoya a la canciller Espinosa, del grupo del ALBA, pues, ¿no es cierto? Sí, pues, así porque es. Chávez el que más les dio palo y después Maduro a la comisión, pues, y se separaron inclusive. Ahora, en el escenario post-consulta, evidentemente hay una expectativa de cambio, porque finalmente una de las lecturas que cabe es que mal o bien el pronunciamiento mayoritario va también en la línea de que el Ecuador tiene que cambiar en distintos aspectos, no solamente en lo institucional político, sino también en lo económico. Y desde ese punto de vista, obviamente, estamos entrando en una fase en donde esperamos resultados, ¿no? Sí. El Ecuador le concedió, y tú que estás tan activo en las cuestiones de la empresa privada, etcétera, de los gremios, el Ecuador le dio una tregua a Lenín Moreno, hasta el plebiscito. ¿Sí? Entonces, no ha dicho mayor cosa en relación
a que no ha adoptado ninguna medida económica realmente. Está viviendo de lo mismo que Correa, del crédito, está viviendo al fío, como diríamos. Así es. ¿Sí? Así es. Pero esto no puede seguir viviendo al fío indefinidamente, pues, ¿no? Hay un momento que le cierran a uno la espita por un lado, y segundo lugar, pues que se va haciendo inmanejable el pago de la deuda. Hay un tema también que cabe dentro del análisis de coyuntura, y es el relacionado a que no está clara la relación del gobierno con la Asamblea Nacional, es decir, la impresión es que Lenin no controla definitivamente la Asamblea, y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el rol de Serrano, el titular de la Asamblea, que de una manera u otra es aliado de Lenin, pero finalmente ahí como que no hay una conexión clara de interrelación, y de pronto quien está fallando ahí es el ministro de Gobierno. ¿Quién está manejando el Congreso? Un correísta, ¿no es cierto? Yo le conozco a Serrano pues porque era subsecretario de Galo Chiriboga en tiempo de Palacio, del presidente Palacio. ¿Y tú estuviste en ese gabinete? Claro, yo era ministro de Gobierno, ¿no es cierto? ¿Sí? No solo que es este, sino que Palacio me consultó sobre los dos nombres de Economía, que eran el Alberto Acosta, primero, y Correa, segundo. Yo a Correa lo conocía de un mes antes que me vino a visitar en mi oficina, porque estaba muy activo en esa cuestión contra las medidas de la Corte, etcétera, de Gutiérrez, la destitución de la Corte. Entonces me consultó, y aunque tengo una cordial relación personal con Acosta, pero le dije, si le nombras a Acosta, que ha escrito tanto contra el pago de la deuda, contra la banca, mañana tienes pánico bancario. Pues. Bueno, este otro muchacho que me dices, le digo que lo conozco de hace apenas un mes, de unas pocas semanas, pues al menos no conozco sus antecedentes, pero sé que es profesor de esta prestigiosa universidad, la de San Francisco. Pero Mauricio, uno esperaría de una manera u otra que después del resultado de la consulta, que se supone marca un punto de quiebre definitivo entre el correísmo y el leninismo, por decirlo así, uno lo que menos esperaría es que procedan de inmediato a la reestructuración de las comisiones legislativas, ¿no? Claro, pero están entrampados en eso. Se basan en la opinión de los legisladores que no son del gobierno, que son los que le pueden dar la mayoría al uno o al otro, sector. Estoy diciendo que Serrano, pues al hablar de esto mismo, pues ha sido el correísta porque fue subsecretario en tiempo de Palacio, pero acá fue ministro, llegó a los más altos porque era un incondicional de... Y ministro en varias carteras, claro, también. Incondicional de Correa, sí, surgido a la sombra de Correa. ¿Podrá hacerle la vista así fuerte a Correa? Sí. Roberto, a mí se me ocurre, esto sí es una mera posibilidad, de que si las cosas no se le dan, no logra controlar y organizar eso Moreno, no debe descartar lo de la muerte cruzada, ¿no? Pero en este momento, pues, la lógica indica que él está trabajando desde el punto de vista de la reorganización de su gobierno, diría yo, contrarreloj, ¿correcto? Porque sencillamente va a haber un tiempo en el cual vamos a estar los ecuatorianos en compás de espera, pero después de eso va a haber una presión muy fuerte de opinión pública para exigir resultados. Absolutamente. Y la luna de miel que vivió hasta la consulta, puede cambiar. La opinión pública es así de cambiante, ¿no es cierto? Cuando huele algo que se está manejando mal o indebido o algo le disgusta, la opinión pública cambia fácilmente, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, tal vez la primera prueba de fuego va a ser la reorganización del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con la designación de un consejo provisorio que estaría hasta la elección del nuevo en marzo del próximo año, porque con mucho ahí va a haber una lectura clara sobre el compromiso del gobierno de empezar a hacer las cosas muy distintas en relación a cómo fueron durante el correísmo. Claro, en la conformación de las ternas, que dice Moreno que va a recoger de los gremios, de las organizaciones sociales, de los candidatos, pero después queda a su gusto
el escoger entre los que presentan, pues, ¿no? Porque si además presentan como ha presentado la Comisión Anticorrupción, casi toda la lista, porque ¿cuántos son los miembros? Como 7. 13 han presentado. Sí, ¿y cuántos son los miembros? Como 7. Por ahí más o menos. Por ahí van, sí, creo que tal vez un poco menos. Entonces ya ha presentado toda la lista completa. Bueno, pero son finalmente ecuatorianos muy respetables, ¿no? No quiero decir, no es en ese sentido que sino que si cada uno manda una lista de 10, de 12, de 13, está a discreción de Moreno. Si mandan 3, digamos, esas cuestiones, entonces ya él es más difícil. Pero si no, así lo diluyen de una manera... Bueno, pero finalmente va a ser una oportunidad para medir la palabra del presidente, ¿no es cierto? Pero no hay que darle muchas oportunidades a la palabra, ¿no es cierto? Si cualquiera de las organizaciones sociales de trabajadores o de indígenas, cualquiera, le presenta 1, ya no le da, pues, ¿no es cierto? Si le presenta 3, ya le da una oportunidad. Pero si le manda 13, ya no queda. ¿Tú serías partidario de una reconformación integral de las autoridades de control, de tribunales, del Consejo Nacional de la Judicatura? Es decir, ¿tú estarías en la posición de que todos se vayan a su casa o de alguna manera cumplir con el dictado de la consulta en el sentido que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana hará una evaluación 1 por 1? Tiene que hacer 1 por 1, porque si se emplean la palabra evaluar, hay que evaluar. Pero al evaluar hay que empezar desde el comienzo, cómo fueron nombrados. ¿Y cómo se dieron los concursos respectivos? Claro, porque todos esos concursos en que me acuerdo, por ejemplo, del propio fiscal del Galo Chiriboga, creo que estaba en puesto 10º en puntos, ¿no es cierto? Después hacían en casi todos los casos la prueba del examen oral. Entonces, al pobre diablo que había salido con todos los puntajes altos, venía el seleccionado, al pobre diablo le ponían 2 sobre 10 y al otro le ponían 10, ¿no es cierto? Entonces ahí cambiaba la estructura. Todo eso hay que revisarlo, cuál fue el origen, si nacieron porque antes fueron colaboradores, empleados, y sobre todo en cómo se allanaron o no a las disposiciones. Ahora, también una expectativa en torno a la reestructuración del equipo de gobierno, es decir, nombramiento de nuevos ministros, y por ese lado pues un refrescamiento, una oxigenación, pero ¿qué tanto podemos esperar alrededor de ese cambio? Si no se libera de las amarras, pues la cosa va a ir muy mal, porque yo me acuerdo siempre, tú, aunque eres menor que yo, pero tampoco eres un bebé, y además conoces la historia, porque hay 2 figuras clásicas en cuanto a hacer los gabinetes de concentración. La una de que cuando todavía no estaba sino en primaria, la de Carlos Julio Arosemena, Tola, ¿cierto? Entonces, en el año 48. Claro, entonces esa sí fue... 47, ¿sí? Entonces estaban muchachos de que descollaron tanto, pero eran muchachos en ese entonces. Estuvo desde Raúl Clemente Huerta, creo que estuvo Ruperto Alarcón por el Partido Conservador, esas cuestiones. Creo que estaba Teodoro Alvarado Lea, que después estuvo en el gobierno el otro del hijo, que también hizo unos gobiernos de concentración, Carlos Julio Arosemena Monroy, esas cuestiones, en que por la derecha estaba una figura tan descollante como Enrique Arizaga, ¿no es cierto? Por la izquierda era ministro Juan Isaac Lobato, que era de lo más distinguido que tenía la izquierda. En esa época. Pero no están dadas las condiciones ahorita como para considerar un gabinete de concentración, aunque sería lo ideal. Claro, sería lo ideal. Sería lo ideal. Claro. Entonces, esa sí sería una demostración, porque una cosa de parches, en que queden los que están bajo sospecha, porque se han allanado al correísmo durante estos 10 años, ¿no es cierto? Han sido instrumentos. Esa sería una muy saludable muestra al país, una cosa, de ahí depende tanto de la actitud, porque la actitud a veces hace más que los mismos hechos. Sí. Ahora, siempre uno se pregunta si es que Lenin ante esta circunstancia va a comenzar a demostrar su condición de estadista, porque es con mucho el dilema al que estamos abocados frente a una coyuntura semejante como la que venimos comentando, ¿no? Da la impresión de que él está haciendo un esfuerzo para estar a la altura de la circunstancia,
Y no hay que desconocer que los pasos que ha venido dando apuntan en la dirección correcta, más allá que, por ejemplo, en el tema de la consulta podríamos considerar que debió incluirse también la pregunta relacionada a la ley de comunicación, ¿no? Porque con la reforma constitucional la comunicación es servicio público cuando en realidad es un derecho ciudadano, que es cosa totalmente distinta. Pero al punto ¿se puede esperar más de Lenin en esta coyuntura? Yo no espero nada de nadie, ¿no es cierto? Pero aspiro a qué, sí lo haga. Porque las preguntas que se le olvidaron a Lenin son un montón, ¿no es cierto? Porque sí se podían poner una sobre la ley de comunicación, otra sobre lo que más notoriamente reflejó del abuso de Correa de dominar todas las cosas. Quisen meter mano a la justicia, pues, ¿no es cierto? Pero si el presidente se pone a defenderle al señor Yal, porque ya lo ha defendido. Ya lo ha defendido, es correcto. Al igual que al del IES, ¿no es cierto? Y esa ha sido una figura clave del correísmo desde el punto de vista de apoderarse de la justicia. Él fue un y de perseguir también, ¿no es cierto? De perseguir, y es el que hoy sigue nombrando, con la mayor desfachatez, sigue nombrando fiscales y jueces, pues, ¿no es cierto? Yo no te he de llamar jamás, le dice Lenin Moreno, a recomendarte a nadie. Pero ¿cuánto le recomendaron y le recomendaron antes? Pues, ¿no es cierto? Claro. Si era el secretario privado del presidente y ministro de todo. Así es que esas cosas, pues, debieron ser las materias de la consulta. Se podría pensar que tal vez estas definiciones podrían terminar consumiendo el año de gobierno, es decir, el 24 de mayo se cumple el primer año y como que ahí habría un interín como para hacer la reformulación, la reorganización de cara al próximo trienio, ¿no? Sí, a más tardar. A más tardar. Porque superada la consulta, que era como el tiempo de tregua que le daba el pueblo ecuatoriano y las instituciones civiles, sociales, esas cuestiones. Ese fue el término de tregua y ahora le toca entrar a demostrar, no por cambiando un hito, cambiando trito, ¿no es cierto? ¿Qué hacen todos esos mismos ministros de economía y de todos? Y todos son los instrumentos de Correa, y que entonces que se está cumpliendo lo que dijo Mangas cuando hizo esa delación claro. de ahora, cuál era el acuerdo entre el gobierno saliente y el entrante. Entre las áreas en las cuales tendría que haber cambios radicales, profundos, por lo menos en términos de expectativa ciudadana, de opinión pública, está la política internacional. Ahí también hay una correísta de vieja data que es María Fernanda Espinosa. Claro, y que le contraría al presidente todos los días, pues, ¿no es cierto? Porque él va y le apoya ese famoso discurso que dio en Nicaragua de apoyo a ¿cómo se llama? La cosa de Sao Paulo, ¿no es cierto? Sí. Entonces da un discurso que es de una guerrillera, como les he dicho yo en varias declaraciones. Y le apoya a Maduro, le apoya esa ilegal, inconstitucional convocatoria a una asamblea constituyente para anular el Congreso. Y el presidente dice tímidamente que hay un exceso de muertos, un exceso de presos políticos. ¿Cuál será pues el exceso? No debe haber ni un preso político y no debe haber un muerto. Claro, ¿cierto? Y cuando se presenta recientemente el impasse en torno a Julian Assange, uno más de tantos que se han venido dando durante poco más de 5 años de su asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, pues cuando el tema es objeto de reparo ante el propio presidente de la República, él se lava las manos como Poncio Pilatos, en el sentido de decir que ese era un tema que él había entregado bajo responsabilidad a su canciller. Claro, que ha heredado y que le ha entregado a la canciller. Y la canciller sale y arma semejante, hace una campaña por sostenerle a Sánchez, que es de desprestigio del Ecuador, pues, ¿no sé? Ante una potencia que tiene un servicio exterior que yo lo he apreciado mucho, esas cuestiones, que funciona como un reloj. Un papel ridículo, un hazme reír. Un papel ridículo, pues no, verán, le hace como, por eso digo que es una política de travesuras, ¿no? Verán, le vamos a nombrar, le vamos primero a dar la nación. Ciudadanos, ¿no es cierto? Y después le nombramos, y estos ingleses,
se quedan con la boca abierta y no tienen nada que hacer. Se les ríen. Pues. Estos británicos tienen que haberse quedado perplejos frente a esa maniobra, entre comillas, diplomática, ¿no? Es que pensando que podía salirle bien. Es que es ridícula, porque si quisieran, si fuera así, si tuvieran el verdadero deseo a través de esto, ¿por qué no le dan la nacionalidad o por lo menos le dan un asilo o cosa por el estilo a los presos políticos de Venezuela? Pues no es cierto, eso sí necesitan protección. López, Ledesma, sí, no es cierto, allí no hace eso, pero se les ocurrió y ahí siguen batallando para darle a un señor que nos ha calificado de insignificante. Solo por eso ya debían votarle del asilo. Mauricio, estamos sobre el tiempo. Nuevamente gracias por estar con nosotros. Aquí vamos a despedir Cosa Pública, no sin antes agradecerles como siempre su amable sintonía. Estén con nosotros de vuelta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cosa Pública, análisis de los temas políticos, económicos, de comercio exterior y empresariales de mayor actualidad. Con la conducción del ingeniero Roberto Aspiazu. Cosa Pública